Buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Ya vamos a presentar la práctica número 2, la cual se basa en la presión manométrica absoluta y vacío. Primero tenemos que tener en cuenta que es presión y se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por una unidad de aire. Tiene como unidad los newtons por metro cuadrado, también conocida como pascal. La presión es una magnitud física que describe la fuerza que se ejerce sobre una superficie por unidad de área y es fundamental para comprender el comportamiento de diversos fenómenos naturales y procesos tecnológicos. La presión absoluta se la conoce como la suma de la presión atmosférica, la que se puede medir con un calibrador o un manómetro. La presión absoluta no tiene un valor fijo, sino que la misma puede variar según la temperatura o la elevación. La presión absoluta se calcula en una superficie por medio de la sumatoria de la presión atmosférica y la presión manométrica. La presión manométrica es también conocida como presión relativa. Esta es la diferencia entre la presión real de un sistema y la presión atmosférica. Es el tipo de presión más comúnmente utilizado en aplicaciones industriales y cotidianas. Para calcular la presión manométrica utilizamos la siguiente forma. Presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Y la presión de vacío o es presión negativa es aquella que es menor que la presión atmosférica. Es la presión que existe en un espacio donde se ha eliminado o reducido significativamente la cantidad de gas, creando una zona con menos presión que la ambiente circundante. Para calcular esta presión, tenemos que restar la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y para medir la presión de vacío se utiliza un vacúmetro. Gracias. En esta práctica usamos una cámara de vacío conectada a un vacúmetro con un sistema hermético, con el objetivo de observar cómo se comporta la presión al extraer el aire del sistema. En el vacúmetro se mostró una presión manométrica negativa. Esto es lo que indica que la presión dentro de la cámara era menor que la presión atmosférica. Aplicando la fórmula, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esto para calcular la presión absoluta dentro del sistema, considerando que en Quito la presión atmosférica es aproximadamente de 75 kilopascales. Tras realizar la práctica, se puede concluir que el comprender la diferencia entre presión atmosférica absoluta y manométrica y del vacío es clave para interpretar correctamente los datos y el funcionamiento de sistemas con fluidos. La presión absoluta se mide desde el vacío total. La manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica, y la presión de vacío es menor que la atmosférica. Al comprender estas diferencias, es clave para realizar mediciones precisas en las aplicaciones científicas e industriales. En la práctica podemos comprobar de forma experimental la relación que existe entre esta presión manométrica, la presión absoluta y la atmosférica, al aplicar el vacío dentro de la cámara, y se obtuvo una lectura negativa en el vacúmetro, evidenciando que la presión interna es menor que la atmosférica. Como recomendación, eh, tendríamos que el uso adecuado de instrumentos de medición es fundamental para obtener resultados precisos y que su calibración influye directamente en la calidad de los datos recogidos. El seleccionar instrumentos de medición de precisión más adecuados para cada referencia y el rango de presión necesarios, manómetros, vacúmetros, medidores de presión absoluta, entre otros. El verificar que todas las conexiones del sistema estén completamente selladas, así comprobando un sistema totalmente hermético antes de iniciar la medición, para así evitar fugas de aire que puedan alterar los resultados. Ahora haremos la resolución de algunos ejercicios donde hallaremos la presión absoluta, la presión manométrica y la presión en el vacío. Nuestro primer ejercicio nos dice que un manómetro de vacío conectado a una cámara de una lectura de 24 kilopascales en un lugar donde la presión atmosférica es 92 kilopascales nos pide determinar la presión absoluta en la cámara. Nuestros datos son la presión en el vacío, que es 24 kilopascales, que equivale a 24.000 pascales,
una presión atmosférica que es 92 kilopascales, que equivale a 92.000 pascales, y la presión absoluta, que sería nuestra incógnita. Sabemos que la presión absoluta se calcula con la resta de la presión atmosférica menos de la presión en el vacío. Sabemos que la presión atmosférica es 92.000 pascales menos la presión del vacío, que es 24.000 pascales, dándonos un igual de 68.000 pascales, que esa sería nuestra presión absoluta. También tenemos otro ejercicio que nos dice, se lee la presión manométrica en un líquido a una profundidad de 3 metros, que es de 28 kilopascales. Nos pide determinar la presión manométrica en el mismo líquido, pero a una profundidad de 12 metros. Nuestros datos son altura 1, que es igual a 3 metros, la presión manométrica, que es 28 kilopascales, que equivale a 28.000 pascales, una altura 2, que es igual a 12 metros, y nuestra incógnita, que es la presión manométrica a una altura 2. Sabemos que la presión manométrica se calcula por la densidad, por la gravedad, por la altura. Entonces, nuestro paso uno es encontrar la densidad por la gravedad, ya que no la tenemos. Entonces, aplicamos la fórmula. Presión 1 es igual a la densidad por la gravedad por la altura 1. Despejamos la densidad por la gravedad, dándonos un igual de presión 1 sobre altura 1. Sabemos que la presión 1 es 28.000 pascales sobre la altura 1, que es 3 metros, dándonos un igual de 9.333.33 pascales sobre metros. Nuestro paso 2 es calcular la presión, pero a una altura de 12 metros. Aplicamos eh, la fórmula de la presión, que es presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura, dándonos que la densidad por la gravedad, como ya lo habíamos analizado, es 9.333.33 por la altura 2, que la altura 2 nos decía que es 12 metros, dándonos un igual de 112.000 pascales. Esa sería nuestra presión manométrica. Y el último ejercicio nos dice que un tanque cerrado tiene una presión absoluta de 75 kilopascales. Si la presión atmosférica en el lugar es de 101.3 kilopascales, ¿cuál es la presión de vacío dentro del tanque? Nuestros datos son la presión absoluta, que es 75 kilopascales, que equivale a 75.000 pascales. Nuestra presión atmosférica, que es 101.3 kilopascales, que equivale a 101.300 pascales. Y la presión del vacío, que es nuestra incógnita. Sabemos que la presión del vacío se calcula con la presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces decimos que la presión atmosférica es 101.300 pascales menos 75.000 pascales, dándonos un resultado de 26.300 pascales, que sería nuestra presión en el vacío.